Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos con el profesor Felipe Francisco Marulanda Figueroa, el cual nos dará respuesta a las siguientes preguntas. Profesor Felipe, ¿cómo logra adaptar su metodología y manera de enseñanza a la énfasis de la institución? Bueno, sabemos que la educación es un proceso de constante cambio, en constante evolución, y cada día van saliendo más herramientas que nos ayudan a definir cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula de clase, con el fin de poder lograr el uso de las TICs en las ciencias naturales y aprovechar el tiempo lo más, con el fin de poder diseñar o crear cada día más procesos de aprendizaje por medio del uso de las TICs o todas las tecnologías habidas y por haber, tales como los ABAS o los OVAs, que hoy en día son herramientas que nos ayudan de alguna manera a mejorar en el aula de clase. ¿Cómo logra que su planeación no fracase al momento de ejecutarla en el salón de clase? Bueno, si bien es cierto, el currículo oculto es una realidad. A veces planeamos clases que por X o Y razón se ven modificadas en la planeación, pero siempre encontramos estrategias que ayuden a fomentar el aprendizaje de alguna manera en el que el estudiante se sienta cómodo y así lograr los objetivos de la planeación. ¿Crees que desde que utilizas métodos pedagógicos y te basas en todas las herramientas que te proporciona el proceso educativo, tu tarea de ser maestro ha sido fácil? Bueno, ser maestro como tal es una tarea que la gente no entiende, es algo de pasión, ¿sí? Considerarnos nosotros que nuestra tarea es fácil no sería bien decirlo, porque si bien es cierto tenemos una cantidad de estudiantes amplia hoy en día debido a los procesos educativos que se llevan en el país, pero siempre buscamos la manera de poder implementar los diferentes métodos de aprendizaje que nos brinda hoy en día la ciencia y la tecnología. Profe Felipe, ¿usted alguna vez ha tenido una experiencia significativa con alguno de sus estudiantes? Claro que sí, todo el tiempo vivimos experiencias significativas con nuestros estudiantes. Recuerdo cuando llegué al municipio de Urrao, un costeño llega a un pueblo de Antioquia y crear esa conexión con los estudiantes de otra región son experiencias significativas que nos marcan. Recuerdo a Denis Lorena cuando le comentaba alguna anécdota en el aula de clase y ella hacía su cara de sorpresa porque no imaginaba que eso existiera. O en su defecto, cuando les estuve enseñando acerca de las leyes de Mendel y se les hacía un tema difícil, pero que hoy en día estoy seguro que lo manejan al derecho y al revés. ¿Crees que tu metodología es la correcta para que tus estudiantes aprendan? Bueno, decir que la metodología que implementamos en el aula de clase, cada uno de los profesores que ejercemos esta profesión, es la correcta sería un error. Nosotros somos personas que cada día nos estamos adaptando a los cambios. Sí, de alguna manera creamos ciertos lineamientos, ciertas normas que nos gusta que de alguna manera se cumplan dentro y fuera del aula de clase, creando de alguna manera que los estudiantes tengan unos valores claros y unos aprendizajes que les ayuden a ser mejores personas en el mañana. ¿Te sientes conforme con lo que haces y planeas? ¿O cómo crees que podrías mejorar tu planeación? Nosotros como tal, o mi persona como tal, nunca está conforme con la enseñanza, siempre quiere un poquito más. Por ejemplo, siempre estoy haciendo preguntas de cultura general porque me encanta de que los estudiantes aprendan de alguna manera sobre cómo se comporta el planeta, cómo se comporta la Tierra, cómo se comportan los grupos sociales, saberse por lo menos las capitales del departamento de Colombia, las capitales de los países del mundo, cuáles son los ríos más importantes del mundo y así, o sea, que como tal, lo que yo planeo de alguna manera se ve modificado por ese rompehielo que le llamamos nosotros los educadores cuando tratamos de hacer una conexión con nuestros estudiantes. Creo que una manera de mejorar nuestra planeación cada día es reinventarnos, de eso se trata la educación, uno cada día debe reinventarse, tratar de aprender de los errores y echar para adelante. ¿Cómo ha sido tu proceso de experimentar los métodos de aprendizaje? Bueno, en la institución una de las cosas que más
aprendí es que uno tiene que adaptarse a los estudiantes que están dentro del aula, porque no todos tienen las mismas condiciones, y crear de alguna manera lo que llamamos un currículo flexible que ayude de alguna manera a que todos los estudiantes alcancen los logros mínimos de aprendizaje, tal como nos dicta el Ministerio de Educación Nacional. ¿Cómo divides el tiempo con tantos grupos a tu cargo de la misma materia con distintos ritmos de aprendizaje? Bueno, eso es una tarea que no es nada fácil. Sabemos que encontramos estudiantes con diferentes dificultades dentro del aula, pero cada una de las estrategias que nosotros implementamos es en beneficio de que nuestros estudiantes alcancen los objetivos planeados. Cada estrategia que realizamos es en busca de ese logro, es en busca de ese objetivo. Y lo hacemos de alguna manera que el estudiante pueda aprovechar el tiempo que se nos da en la institución educativa. ¿Cómo haces para que los alumnos se interesen y se imprenden en el tema si no todos muestran aptitud por lo planeado? Bueno, esta es una tarea de todos los días. Yo considero que lograr la conexión estudiante-maestro es una tarea de hacerse todos los días. En mi caso, siempre cuento anécdotas de mi vida personal, de cómo era yo en el colegio, cómo era yo en la universidad y cómo soy ahora. Es a lo que yo le llamo crear un hábito de estudio. Cuando tú se lo explicas a los estudiantes, a ellos se les facilita más crear ese vínculo contigo. ¿Pensaste alguna vez renunciar a tu cargo porque no te sentías cómodo o que pertenecías ahí? Bueno, decir que pensé en renunciar, no soy una persona que renuncia, siempre soy una persona que cuando le pone o tiene algo que hacer, siempre va hasta el final. En algunos momentos, claro que sí, se le presentan a uno dificultades cuando uno enferma lejos de su casa, uno siente que le hace falta a su familia. Sin embargo, logré los objetivos que me imaginé cuando llegué a la institución normal superior Sagrada Familia de Urrao, y creo que dejé las huellas que consideré dejar en su momento y me siento muy orgulloso de eso. Bueno, profesor Felipe, muchísimas gracias por esta entrevista. Bye, chao.